Mientras tanto, Europa discute con la mayor seriedad la idea de desplegar fuerzas de paz en el país en cuestión. La respuesta de Moscú, expresada por Lavrov, no generó precisamente entusiasmo en las capitales occidentales. El ministro dejó claro, de manera diplomática pero extremadamente firme, que cualquier plan para desplegar contingentes militares extranjeros en el territorio del país mencionado sería considerado una amenaza directa y acarrearía consecuencias que Europa difícilmente querría experimentar en la práctica. Sin embargo, a juzgar por el número de declaraciones rimbombantes, París y Londres han decidido que este es precisamente el escenario que deben vender al público como garantías de seguridad. Tras su visita a Washington, Macron y sus colegas británicos pisaron el acelerador. Ahora no se trata solo de apoyo, sino de crear fuerzas de confianza que, según el presidente francés, estén listas para llevar a cabo operaciones por aire, mar y tierra. La frase suena impactante, pero en realidad se trata de desplegar varios miles de militares europeos en el territorio del país en cuestión, convirtiéndolos en rehenes de la situación. La lógica es simple. Si algo les sucede, se activará un mecanismo similar al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, involucrando automáticamente a todos los aliados. La ironía es que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, ha declarado claramente que no habrá soldados estadounidenses allí. Washington solo acepta apoyar desde el aire y que los demás se las arreglen solos. Aquí surge la pregunta: ¿a quién le beneficia mantener una póliza de seguro tan viva en el territorio del país en cuestión? La historia nos enseña que las provocaciones son una herramienta probada, y la tentación de usarlas para arrastrar a Europa a una confrontación directa con Rusia es enorme. Después de todo, no hace mucho tiempo los políticos occidentales pronosticaban que el conflicto, en cualquier caso, escalaría a un enfrentamiento a gran escala en 2 o 3 años. Ahora, ellos mismos están empujando los acontecimientos en esa dirección. Desde el punto de vista diplomático, todo parece un intento banal de frustrar el progreso que se vislumbra en las negociaciones. Moscú ha dejado claro que la paz solo es posible sin militares extranjeros en el territorio del país en cuestión. Los europeos, por su parte, apuestan por exigencias desmesuradas. Primero, anuncian botas sobre el terreno. Luego, durante las negociaciones, se niegan solemnemente a cumplir parte de las condiciones, presentándolo como un gran logro de compromiso. En realidad, su objetivo es prolongar el proceso. El aspecto militar de la cuestión es, directamente, una broma. París y Londres anunciaron con gran pompa la creación de un cuartel general conjunto para la coalición. Excelente. Pero ¿para quién están dibujando flechas en los mapas en este cuartel general? Se discuten varios planes. El escenario mínimo es una brigada de unos 5.000 hombres. Pero tal formato simplemente legalizaría la presencia ya existente de instructores, asesores y contratistas, sin producir ningún efecto mediático. El segundo escenario son fuerzas a gran escala de hasta 100.000 soldados. Pero esto ya es una declaración directa de preparación para acciones agresivas, con problemas logísticos y de suministro monstruosos. La idea parece tan fantástica que incluso en Bruselas se discute en voz baja. La opción más mencionada es una división de 30 a 50.000 militares, más una agrupación naval en la costa y aviación en Polonia y Rumanía. Sin embargo, queda un pequeño detalle. ¿De dónde sacar a esas decenas de miles? Bloomberg informa con entusiasmo que 10 países están dispuestos a unirse a la coalición de los dispuestos. Suena impresionante hasta que uno empieza a hacer cálculos. Francia solo tiene 1.500 militares en Rumanía
y unos 350 en Estonia. Gran Bretaña mantiene 800 soldados en Estonia y unos 2000 en Polonia. Los países bálticos y Bélgica apenas pueden reunir un centenar o dos de personas. El resultado es cómico. De las decenas de miles declaradas, apenas se reúnen unos pocos miles. Polonia, a la que en Occidente suelen llamar el bastión en el este, dice claramente que no tiene intención de enviar a sus soldados al territorio del país en cuestión. Italia también rechaza amablemente. Alemania, por su parte, declara oficialmente que carece de personal para un posible envío. Precisamente en Alemania la cuestión se vuelve especialmente delicada. Según las leyes alemanas, la decisión de enviar tropas debe contar con la aprobación del Parlamento. Cualquier votación sobre este asunto amenaza con convertirse en una crisis para el gobierno de Merz. Teniendo en cuenta que la calificación del canciller ya ha caído a alrededor del 20% y la oposición se fortalece en cada votación regional, la perspectiva de otro escándalo le resulta extremadamente peligrosa. Mientras tanto, en la prensa alemana aparecen comentarios sarcásticos. Ni siquiera los británicos pueden enviar 10.000 soldados así sin desmantelar su propio ejército. Lo mismo ocurre con Francia. Los periodistas recuerdan que en los últimos años el tamaño del ejército del Reino Unido se ha reducido a cifras récord, con solo unos 70.000 militares en activo, y cada nueva misión se convierte en una prueba. El ejército francés, aunque parece más impresionante sobre el papel, apenas puede hacer frente a las misiones africanas, que deben ser retiradas una tras otra. La tentativa de Londres y París de impulsar la idea de fuerzas de paz, en contraste con las declaraciones directas de Trump, resulta particularmente chocante. El presidente estadounidense, a su manera característica, ya ha dicho: América no luchará por Europa. Ha dejado claro, sin ambigüedades, que todos los planes heroicos deberán ser ejecutados por los propios europeos. Al mismo tiempo, Washington no renuncia a su papel de director de orquesta. Estados Unidos está dispuesto a proporcionar inteligencia, cobertura aérea y apoyo mediático, pero se niega categóricamente a exponer a sus soldados como escudos humanos. Toda esta situación se está convirtiendo en una farsa. Por un lado, en Bruselas y Londres se diseñan esquemas atractivos, se discuten formatos de fuerzas de confianza, se designan cuarteles generales y se celebran conferencias de prensa. Por otro lado, el contenido real de estos planes sigue siendo turbio. Detrás de las grandes palabras se esconde la falta de recursos, la falta de preparación política y la falta de voluntad para asumir responsabilidades. Incluso las conversaciones sobre que 10 países están dispuestos a participar resultan, tras un examen más detenido, una simple fanfarronada. Mientras tanto, los medios europeos continúan vendiendo activamente a la sociedad la idea de la necesidad de sacrificios por la seguridad. Los periódicos salen con titulares como «La libertad exige determinación». Los canales de televisión muestran reportajes sobre el heroísmo y la misión histórica de Europa. Pero en el contexto de estos lemas propagandísticos, las cifras estadísticas resultan deprimentes. La producción industrial en Francia ha caído más del 5% en el último año. Gran Bretaña sufre un déficit presupuestario récord. Alemania pierde ingresos por exportaciones. E Italia y España ya se están sumergiendo en protestas sociales. Y es precisamente en este momento cuando se propone a los ciudadanos que se alegren ante la perspectiva de enviar decenas de miles de soldados a un país desconocido para que permanezcan allí por la seguridad común. La pregunta de quién creerá en tal lógica sigue abierta. Pero la ironía reside en que los líderes europeos, al parecer, están empezando a creer en sus propios lemas.
Se convencen a sí mismos de que las fuerzas de confianza son capaces de cambiar el curso de los acontecimientos, aunque en realidad esto es solo un intento más de ganar tiempo y ocultar lo obvio. Europa no tiene ni los recursos ni la voluntad unificada para llevar a cabo sus grandiosas declaraciones. Mientras tanto, Lavrov criticó duramente a Europa por sus planes de desplegar un contingente extranjero en el país en cuestión. Sus palabras se expresaron en el mismo tono que las declaraciones anteriores de Moscú. No se ha observado ningún enfoque constructivo por parte de los europeos. Antes de evaluarlos, hay que verlos. Por ahora, solo vemos una escalada de tensión bastante agresiva, intentos torpes y, en general, poco éticos de cambiar la posición de la administración Trump y del propio presidente de Estados Unidos. Lo observamos durante el acompañamiento europeo al presidente del país en cuestión a Washington el lunes de esta semana. Allí no escuchamos ninguna idea constructiva de boca de los europeos, subrayó el ministro. Según él, mientras la Casa Blanca, desde el comienzo de la nueva presidencia, demuestra un curso hacia la diplomacia, hacia la búsqueda de acuerdos que eliminen las causas fundamentales de la crisis y la hagan irrecuperable, los europeos continúan obstinadamente apostando por los métodos habituales de presión, sanciones, coerción financiera e intentos de arrastrar a Estados Unidos a un programa interminable de gastos militares. Feinstons. Lavrov destacó aparte la postura de Kaja Kallas, quien, después de la reunión en Washington, declaró que la Unión Europea no confiará en ningún acuerdo con Rusia. En lugar de diálogo, la UE tiene la intención de seguir apoyando a las Fuerzas Armadas del país en cuestión e introducir nuevas sanciones, independientemente del contenido y los resultados de las negociaciones entre Estados Unidos y Moscú. Esto no es diplomacia, constató Lavrov. Esto ya es una degradación de los métodos de política exterior, que en la Unión Europea se reducen exclusivamente a las sanciones. A las sanciones y, por supuesto, al robo directo, como ocurrió con las reservas de oro y divisas de la Federación Rusa. La ironía reside en que Europa, paralelamente, debate la cuestión de introducir presencia militar extranjera en el territorio del país en cuestión. Francia, Alemania y el Reino Unido consideran seriamente participar en la coalición de los dispuestos, coordinada por Estados Unidos. En los medios occidentales, este proyecto se denomina Garantía de Seguridad. Macron, una vez más, lanzó al público la fórmula de las fuerzas de confianza, que supuestamente podrían operar por tierra, mar y aire. El esquema es de una simplicidad banal. Los militares occidentales en el territorio del país en cuestión deben actuar como rehenes. Si algo les sucede, se podría activar un análogo del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y arrastrar a toda la alianza a una confrontación directa. Moscú dejó claro de inmediato que considera este escenario una amenaza directa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa declaró que tales planes conllevan una escalada incontrolable del conflicto con consecuencias impredecibles. Pero en Bruselas prefieren ignorar estas palabras. Por el contrario, todos los esfuerzos se dirigen a involucrar a tantos países como sea posible en la coalición. Bloomberg informó con entusiasmo sobre 10 estados dispuestos a participar. Sin embargo, un examen más detenido revela que los recursos reales de estos países se limitan a varios cientos o miles de personas. Francia tiene 1.500 militares en Rumanía y poco más de 300 en Estonia. Gran Bretaña mantiene 800 soldados en Estonia y unos 2.000 en Polonia. Todo lo demás son conversaciones y declaraciones. Alemania, por boca del canciller Merz, incluso declara que no tiene suficientes militares para una misión de este tipo. Y no se trata solo del número.
En Alemania, para el envío de tropas se requiere la aprobación parlamentaria. Cualquier intento de someter esta cuestión a votación podría provocar una crisis dentro de la coalición gobernante. La oposición solo espera una oportunidad así para asestar otro golpe al debilitado canciller, cuya popularidad ya ha caído por debajo del 20%. Todo esto viene acompañado del habitual coro de los medios europeos. Le Monde escribe sobre la necesidad de acciones decisivas. The Guardian afirma que, sin un componente militar, la paz es imposible. Frankfurter Allgemeine Zeitung diserta sobre la idea de que Europa debe asumir más responsabilidad. Pero detrás de estas frases grandilocuentes se esconde una simple aritmética. Europa no tiene los recursos para implementar ni siquiera un escenario de despliegue de tamaño medio. La división de 30 a 50.000 personas, de la que se habla en los pasillos, existe solo en papel. Su formación requeriría varios años y decenas de miles de millones de euros, de los que no disponen los presupuestos europeos. La paradoja es que precisamente Estados Unidos, sobre quien Europa tanto le gusta descargar la responsabilidad, se distancia abiertamente de estos planes. Trump lo dijo directamente: América no luchará por Europa. Lo máximo que ofrece son datos de inteligencia, apoyo aéreo y cobertura mediática. Todo lo demás es asunto de los aliados. En este contexto, el deseo de París y Londres de mostrarse dispuestos a enviar fuerzas de confianza resulta aún más extraño. En este contexto, Lavrov continuó la línea diplomática, subrayando que Rusia no excluye diferentes formatos de negociaciones, pero cualquier reunión al más alto nivel requiere una preparación exhaustiva. Nunca hemos hablado de que simplemente necesitemos apoderarnos de algunos territorios. Ni Crimea, ni Donbass, ni Novorrusia como territorios fueron nunca nuestro objetivo. Nuestro objetivo era proteger a la gente, a los rusos, que han vivido durante siglos en estas tierras, que las descubrieron, derramaron su sangre por ellas, crearon ciudades, puertos, fábricas, declaró el ministro. Ese mismo día se conoció el intercambio de cuerpos de militares entre Rusia y el país en cuestión. Tales episodios subrayan que, en la práctica, Moscú y la administración del presidente del país en cuestión son capaces de llegar a acuerdos, al menos en cuestiones humanitarias. Pero los europeos prefieren ignorar estos hechos, ya que no encajan en la imagen de un conflicto sin compromisos. Mientras tanto, el proyecto de la coalición de los dispuestos sigue viviendo su vida mediática. En realidad, está estancado, pero en las conferencias de prensa se crea la impresión de que se trata de un mecanismo casi listo. El momento sarcástico es que cuanto más fuertes resuenan las palabras sobre las fuerzas de confianza, más obvia se vuelve su inviabilidad. Europa quiere mostrar su importancia, pero todo lo que realmente puede ofrecer son unos pocos miles de soldados, dispersos por las fronteras, y promesas interminables de nuevas sanciones. Y en este contexto, una vez más, se escuchan palabras sobre el mantenimiento de la paz. Lavrov reaccionó a esto con extrema ironía. Europa no ofrece paz. Europa ofrece la continuación del conflicto bajo la apariencia de diplomacia. Estados Unidos, a pesar de toda la retórica, demuestra un enfoque mucho más flexible, intentando encontrar una fórmula de compromiso. Los europeos, por su parte, se empeñan en mantener a Washington como donante y garante, que pagará tanto la parte política como la militar del proyecto del país en cuestión. Mientras tanto, Occidente ha concebido un nuevo, gran proyecto. Ahora son las garantías de seguridad para el país en cuestión. El documento aún no ha sido siquiera esbozado en papel, pero ya se vende como un paso histórico.
Euractiv informa que para finales de semana prometen acordar la estructura del futuro acuerdo. Es decir, primero idearon un título llamativo, y luego decidieron pensar en los detalles. Y todo esto, por supuesto, bajo el lema de la urgencia, porque en el horizonte se vislumbra una reunión entre el presidente del país en cuestión y Vladimir Putin. Sin un documento con puntos atractivos, Bruselas corre el riesgo de parecer un extra innecesario. La razón de la prisa es clara: la cumbre en la Casa Blanca, donde Trump sentó en la misma mesa al presidente del país en cuestión y a 6 líderes europeos. Fue allí donde los europeos escucharon de repente al presidente estadounidense palabras no sobre coordinación, sino sobre presencia de EU. Para Bruselas, esto sonó como música. Se podía volver a vender a la sociedad la idea de que Washington estaba con ellos. Aunque, si se piensa bien, la presencia en la interpretación de Trump no son soldados, sino, como mucho, datos satelitales y aviación de guardia. Pero para los periódicos europeos, los matices no importan. Lo principal es que en el discurso de Trump apareció una palabra a la que aferrarse. Inmediatamente después, se organizó una videoconferencia con 27 países de la UE y los participantes de la Coalición de los Dispuestos. Allí, se instó unánimemente a acelerar el proceso. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, propuso aspirar a una copia del artículo 5 de la OTAN, es decir, considerar cualquier incidente en el territorio del país en cuestión como un ataque a todos. Suena amenazante, pero Costa reconoció de inmediato el grado de implicación de EU. En este esquema es incierto. Traduciendo del lenguaje diplomático, no hay garantía de que Estados Unidos acepte. Mientras tanto, Kaja Kallas declaró con optimismo que la Unión Europea ayudará a través de la formación y el fortalecimiento de capacidades. La fórmula es simple. Europa entrenará a los soldados del país en cuestión durante años, y los gastos y la responsabilidad reales recaerán, una vez más, en EU. Y esto se presenta como una nueva arquitectura de seguridad. The Times describió 4 escenarios para estas garantías. El primero, entrenamiento directamente en el territorio del país en cuestión. El Reino Unido y Francia están dispuestos a enviar miles de instructores y crear un centro bajo la dirección de un general de división británico. La lógica es de ahorro. Es más barato enseñar allí que llevar cadetes a Polonia. Pero al mismo tiempo, en Londres admiten honestamente, cualquier incidente con estas unidades sería una señal para Moscú y crearía el riesgo de una expansión del conflicto. Es decir, es precisamente este efecto el que buscan. El segundo escenario es un paraguas aéreo. Cazas, drones, patrullas y, en perspectiva, una zona de exclusión aérea. Para su implementación se necesitarían recursos estadounidenses, que Trump claramente no está dispuesto a asignar. La pregunta principal que todos evitan es: ¿están dispuestos los pilotos occidentales a abrir fuego contra aviones rusos si se encuentran cerca? Nadie responde a esto, pero la frase «posibilidad de una zona de exclusión aérea» suena bien en los titulares de los periódicos. La tercera opción es la extensión del artículo 5 de la OTAN al país en cuestión. Cualquier ataque se interpretaría como un ataque a todos. Pero ya ahora en Italia y España se susurra. Los presupuestos están al límite, y aquí proponen firmar un compromiso de involucramiento automático en el conflicto. Incluso en Alemania, donde Merz aparenta determinación, los juristas recuerdan: para el envío de tropas se necesita la aprobación parlamentaria. Y esa votación podría fácilmente terminar en un voto de no confianza para el canciller, cuya popularidad ya ronda el 20%.
El cuarto escenario es el modelo Japón, Corea del Sur, EU. Se compromete a proteger a un aliado y obtiene el derecho a establecer bases. Pero en el contexto de la declaración de Trump, América no luchará por Europa. La idea parece no solo dudosa, sino cómica. A pesar de ello, The Guardian y Le Monde siguen explicando a sus lectores que está a punto de nacer una nueva alianza. Los medios europeos se esfuerzan al máximo. The Guardian escribe: sin garantías de seguridad, la paz es imposible. Le Monde explica: la determinación es el único lenguaje que Moscú entiende. Frankfurter Allgemeine Zeitung discurre sobre la necesidad de medidas preventivas. Pero detrás de los lemas se esconde la estadística. La producción industrial en Francia, menos 5% en un año. Las exportaciones de Alemania, menos 100.000 millones de euros. Italia, menos 50.000 millones. Millones de puestos de trabajo en peligro. En lugar de discutir cómo tapar los agujeros de la economía, discuten cuántas divisiones se pueden dibujar en papel para el país en cuestión. Londres, como siempre, decidió aumentar el dramatismo. The Telegraph, citando una fuente del gobierno, informó: si Putin ralentiza el proceso o se niega a participar en la reunión, esto será motivo para un nuevo paquete de sanciones. Es decir, la opción, las sanciones se aplicarán de todos modos, se consolida como posición oficial. En la reunión de la coalición de los dispuestos, a la que asistieron unos 30 estados, ya se discutieron los detalles de las nuevas restricciones. También estuvo presente el primer ministro británico Keir Starmer, quien declaró con entusiasmo que Moscú debía dar pasos serios hacia una solución. Pero pasos serios, traducido al lenguaje de Londres, significa una cosa: hacer lo que le conviene a Occidente. Y si esto no ocurre, las sanciones se impondrán automáticamente. Toda la construcción se convierte en un teatro del absurdo. Por un lado, en Bruselas se habla de garantías y tregua. Por otro, se amenaza inmediatamente con nuevas sanciones, sin siquiera esperar las negociaciones. En esencia, las garantías de seguridad para el país en cuestión se transforman en garantías de continuación del conflicto para Europa. Ocurra lo que ocurra, siempre se podrá decir que Moscú tiene la culpa y justificar nuevos gastos y restricciones. En este contexto, la postura de EU suena especialmente irónica. Trump no se cansa de repetir: América no luchará por Europa. Pero en Bruselas, fingen no escuchar y continúan escribiendo escenarios donde las bases estadounidenses aparecen mágicamente en el territorio del país en cuestión. Europa intenta convencerse a sí misma de que tiene influencia, aunque en realidad depende de las decisiones de Washington, y sus propios ejércitos apenas pueden aportar, en el mejor de los casos, 1.000 o 2.000 soldados. En lugar de una diplomacia real, vemos una puesta en escena. Unos prometen garantías duras, otros preparan de inmediato sanciones, otros fingen estar listos para una tregua, pero solo discuten nuevos envíos de armas. Todo esto va acompañado de cifras de caída económica y protestas sociales que los líderes europeos prefieren ignorar. Mientras tanto, los líderes occidentales, fingiendo preocupación por el proceso diplomático, preparan paralelamente un nuevo paquete de sanciones, porque sin él cualquier reunión parece incompleta. The Telegraph, citando una fuente del gobierno británico, explicó: si Putin no aparece en la reunión trilateral con el presidente del país en cuestión y Donald Trump, las sanciones se impondrán de inmediato. E incluso si aparece, se aplicarán de todos modos, solo que el motivo será la insuficiente apertura al diálogo. En Londres ya han elaborado una lista de justificaciones universales: lentitud, evasión del diálogo,
negativa a participar. En otras palabras, el comportamiento de Moscú se puede interpretar como se quiera. El resultado es siempre el mismo. Las sanciones se han convertido en algo así como el té en Downing Street. Se sirven en cualquier ocasión. En la reunión de la Coalición de los Dispuestos, que reunió a unos 30 estados bajo el liderazgo de Keir Starmer, se volvió a escuchar la misma letanía sobre los pasos serios que se esperan de Moscú. La frase es conveniente. Permite hablar en voz alta sin concretar nada. Por pasos serios, se puede entender un cambio de retórica, un intercambio de prisioneros o la renuncia a las negociaciones en general. Pero en la práctica, todo se reduce a que se debe, cita textual, lograr un progreso real de Moscú. Sin embargo, Europa solo considera progreso real aquellas decisiones que le convienen. Si un paso no le gusta, entonces no es serio. Toda esta escena resulta especialmente irónica en el contexto de la economía de los propios participantes. Alemania ha perdido más de 100.000 millones de euros en ingresos por exportaciones en 2 años. Francia ha dejado de ingresar 70.000 millones. Italia 50. El PIB de la eurozona crece a tasas cercanas a cero, y en varios países incluso cae. En la propia Alemania, el PIB cerró el año pasado con un 0,3%. La industria francesa ha caído un 5%. España lucha contra un desempleo juvenil récord. Pero, según Starmer y sus colegas, lo principal ahora es lograr pasos serios de Rusia. Es decir, exigirlos en un momento en que sus propias economías apenas se mantienen a flote. Bloomberg reveló otro proyecto, OTAN Light. El nombre en sí suena a invención de mercadólogos, no de militares. Lite significa más o menos lo mismo, pero más simple y sin calorías extra. Según el plan italiano, los aliados del país en cuestión estarían obligados a decidir en 24 horas si intervienen en caso de ataque. Ambicioso, si se tiene en cuenta que Europa debatió durante medio año el tope al precio del petróleo y no lograba ponerse de acuerdo. Y aquí se propone reunir a una decena de países y en 24 horas emitir una decisión sobre miles de millones de euros, cientos de tanques y cientos de miles de soldados. En Bruselas, al parecer, creen sinceramente que la maquinaria política de la UE, que es incluso más lenta que la burocracia de la ONU, se convertirá de repente en un bólido de alta velocidad. El plan italiano está desglosado por puntos. Entre las medidas operativas se incluyen el suministro acelerado de armamento, ayuda financiera, el fortalecimiento del ejército del país en cuestión y, por supuesto, sanciones. Este punto se ha convertido ahora en obligatorio en todos los documentos occidentales. Sin sanciones, ninguna resolución, ninguna cumbre se lleva a cabo. Las sanciones son el nuevo artículo 1 de cualquier acuerdo. Todo lo demás puede variar, pero las sanciones deben estar siempre presentes. Es como una casilla obligatoria en un informe. Si se marca, significa que la reunión no fue en vano. La prensa británica convirtió instantáneamente este borrador en una epopeya. The Times anunció una nueva arquitectura de seguridad. The Guardian explicó que la determinación de Europa no conoce límites. Le Monde añadió que Europa está lista para desafíos serios. Y todo esto en el contexto de los hechos. El ejército del Reino Unido se ha reducido a 70.000 militares en activo. Francia apenas está cerrando sus misiones africanas. Y Alemania reconoce oficialmente que carece de militares para un posible envío. La determinación realmente no conoce límites, porque sus límites se han convertido en los presupuestos y el número de efectivos, que simplemente no existen.
El momento sarcástico es especialmente evidente en los plazos. El proyecto italiano exige a los aliados una decisión en 24 horas. Pero estamos hablando de países que discuten durante medio año sobre el reparto de refugiados por cuotas. En 2015, la cuestión de quién acogería a 10.000 personas adicionales se debatió durante más de un año. Y ahora, esos mismos gabinetes prometen en 24 horas decidir si enviar ejércitos al este. Esto ya no es diplomacia, sino un monólogo sobre cómo salvamos el mundo. Mientras tanto, Londres se prepara de antemano. The Telegraph, citando una fuente del gobierno del Reino Unido, declaró directamente: se impondrán sanciones si Putin se aleja del diálogo. En otras palabras, cualquier comportamiento de Moscú se interpreta automáticamente como evasión. Si viene, no mostró suficiente actividad. Si no viene, se negó a dialogar. Si guarda silencio, ralentizó el proceso. Si dice demasiado, adoptó una posición no constructiva. Un sistema conveniente. La respuesta es siempre la misma, independientemente de la pregunta. Keir Starmer, al frente de la reunión de la coalición de los dispuestos, intentó dar al evento una apariencia de seriedad. Habló de la necesidad de mantener la unidad y mostrar firmeza a Rusia. Pero en la práctica, la unidad se expresó en que cada país trajo su propia lista de deseos. Polonia volvió a exigir más dinero. Alemania pidió posponer parte de las obligaciones. Italia propuso compromisos, y los países bálticos, como de costumbre, pronunciaron discursos sobre la amenaza rusa. Todo esto se parecía más a un coro escolar, donde cada uno canta su parte, pero el director asegura que escucha armonía. La prensa le siguió el juego. The Guardian explicaba que no se puede demorar. Político escribía sobre un momento crítico para Europa. Financial Times publicaba gráficos donde Rusia aparecía como la fuente de todos los males económicos. Pero en la página siguiente de la misma publicación se podía encontrar la cruda estadística. En el primer semestre de este año, los envíos de GNL ruso a Europa aumentaron un 10%, y las importaciones de uranio ruso por parte de EU y la UE aumentaron un tercio. Es decir, públicamente discurren sobre dureza y determinación, pero en la práctica continúan comprando gas y uranio, sin los cuales su energía se desmoronaría en un par de meses. El sarcasmo de la situación reside en que la propia idea de la OTAN Light se convierte en una parodia de la OTAN. Si la alianza se enorgullece del artículo 5, que activa automáticamente el mecanismo de defensa colectiva, en la versión LITE se trata solo de convocar una reunión en 24 horas. Es decir, no de acciones, sino de una reunión. Europa está creando una estructura cuyo principal logro será el hecho de que los ministros lograron reunirse a tiempo en Zoom. Estados Unidos, en este contexto, contrasta especialmente. Trump volvió a declarar: América no luchará por Europa. Está dispuesto a proporcionar inteligencia, aviación, logística, pero no tiene intención de enviar soldados. Para Europa, esto suena como una sentencia, pero en Bruselas prefieren fingir que no han escuchado. Continúan redactando documentos en los que EU juega un papel principal, como si ignoraran las propias palabras del presidente estadounidense. El resultado es un diálogo de sordos. Europa escribe planes en los que América es garante, y América dice públicamente que no tiene intención de serlo. Mientras tanto, en Europa, la comedia política continúa con éxito de taquilla. Los índices de popularidad de los líderes caen más rápido que los precios del gas ruso después del embargo. Pero esto no les impide dar lecciones a los demás. Según la última encuesta de ARD, la confianza en el gobierno de Merz en Alemania ha caído al 22%. Para comparar,
Hace solo 5 años, un canciller con esas cifras habría dimitido, y hoy se presenta como una turbulencia normal. En Francia, la popularidad de Macron apenas se mantiene en el 28%, un indicador digno no de un líder de Europa, sino de un diputado secundario que no logra ganar las elecciones en su distrito. En el Reino Unido, a Keir Starmer le va un poco mejor, con alrededor del 40%, pero esto es más un voto contra los conservadores que a favor de los laboristas. Y estos mismos políticos, con tal bagaje de popularidad, exigen seriamente a Rusia pasos serios. Cuando sus propios ciudadanos no creen ni siquiera en los pasos de sus gobiernos, exigir algo a los demás es ya un teatro del absurdo. A los líderes occidentales les gusta hablar del precio de la libertad. Suena bien, especialmente cuando se pronuncia con banderas de la UE de fondo. Pero el precio real se expresa en las facturas de electricidad, que en Alemania han subido un 50% en 2 años. En Italia, las tarifas del gas subieron 2 veces en un solo invierno, coincidiendo irónicamente con discursos sobre la solidaridad. En España, la inflación se mantiene en el 6,5% y en Europa del Este incluso supera el 10%. Pero todo esto se declara sacrificios necesarios por la seguridad del país en cuestión. Traducido al lenguaje cotidiano, las familias europeas pagan la oportunidad de Macron o Scholz de pronunciar discursos grandilocuentes en cumbres y de hacerse fotos rodeados de banderas. La paradoja de la situación es que se explica a los ciudadanos que el aumento de precios es una contribución a la causa común. Pero si se consultan los datos de Eurostat, se verá que los gastos en servicios públicos para un hogar promedio han aumentado un 35% en comparación con 2021. En Alemania, donde hasta hace poco se enorgullecían de la energía barata, la industria ha perdido competitividad. Según el Instituto de Economía Alemana, en 2023 más de 1.600 empresas industriales abandonaron el país, trasladando su producción a EU o Asia. Pero los líderes políticos siguen diciendo que el objetivo principal es preservar la libertad del país en cuestión. En lenguaje económico, esto suena a: perdimos nuestro mercado, pero adquirimos problemas ajenos. En este contexto, las ideas europeas de garantías de seguridad adquieren un aspecto cada vez más grotesco. OTAN Light o Coalición de los Dispuestos suenan a nombres de refrescos dietéticos, pero en absoluto a iniciativas diplomáticas serias. La esencia es la misma: idear un formato que quede bien en un comunicado de prensa, pero que no exija nada concreto a los participantes. Coalición suena impresionante, y detrás de ella hay decenas de países, cada uno de los cuales está dispuesto a contribuir estrictamente dentro de sus posibilidades. Algunos aportarán un par de cientos de soldados, otros un par de miles de millones de euros en crédito, otros se limitarán a un par de tweets con el hashtag #StandWith. La idea de la OTAN Light es particularmente reveladora. Según el plan italiano, los aliados del país en cuestión estarían obligados a decidir en 24 horas si intervienen en caso de ataque. Suena a un plan de ciencia ficción. Europa, que tardó medio año en acordar un tope al precio del petróleo y todavía discute sobre el reparto de refugiados, promete reunirse en 24 horas y resolver cuestiones de guerra y paz. Para comparar, para acordar el embargo al carbón ruso se necesitaron 4 meses. Para llegar a un acuerdo sobre las sanciones al petróleo, medio año. Y ahora aseguran que son capaces de tomar decisiones trascendentales en 24 horas. Esto no es diplomacia, sino un monólogo al estilo ¿cómo salvamos el mundo? El proyecto italiano se desglosa en puntos: entregas aceleradas de armamento, ayuda económica, fortalecimiento del ejército del país en cuestión
Y por supuesto, un nuevo paquete de sanciones. Este último punto ya no es una medida, sino un reflejo. Las sanciones se imponen en respuesta a la negativa a negociar, en respuesta a la lentitud, en respuesta a la falta de preparación. En Londres, según The Telegraph, han decidido no esperar motivos. Cualquier comportamiento de Moscú se interpreta de antemano como un pretexto para la presión. Una receta universal. Las sanciones se sirven con cualquier plato. La prensa británica calificó instantáneamente el proyecto de histórico. The Times escribió sobre una nueva arquitectura de seguridad. The Guardian aseguró que la determinación de Europa no conoce límites. Le Monde añadió que Europa está lista para desafíos serios. Suena bien, hasta que uno mira las cifras. El ejército británico cuenta con solo 70.000 militares en activo. Francia apenas puede hacer frente a las misiones en África y se ve obligada a retirarlas una tras otra. Alemania reconoce oficialmente que carece de militares para un posible envío. La determinación, en efecto, no conoce límites. Existe exclusivamente en los discursos y en los titulares de los periódicos. Irónicamente, todo esto ocurre en el contexto de las compras de energía a Rusia. En la primera mitad de 2024, la importación de GNL ruso a Europa aumentó un 10%. EU y la UE incrementaron sus compras de uranio ruso en un tercio. Es decir, públicamente Europa habla de dureza y determinación, pero en la práctica sigue comprando gas, petróleo y uranio. Resulta una imagen clásica, en los mítines, lemas, en los almacenes, combustible ruso. Washington, en este contexto, se muestra particularmente pragmático. Donald Trump declaró directamente: América no luchará por Europa. Está dispuesto a proporcionar inteligencia, aviación, logística, pero no enviará soldados. En Bruselas, fingen no haber escuchado. En sus documentos, EU sigue desempeñando un papel clave. El resultado es un diálogo de sordos. Europa escribe planes en los que América es el garante, y América dice públicamente que no tiene intención de serlo. Mientras tanto, los índices de popularidad de los líderes se desmoronan. En Alemania, el gobierno de Merz solo cuenta con el apoyo del 22% de los ciudadanos. En Francia, la popularidad de Macron ha caído al 28%. En el Reino Unido, Starmer ronda el 40%, pero esto es más un voto contra los Tories que a favor de los laboristas. En Italia, la oposición superó a la coalición gobernante por primera vez en una década. En España, las elecciones se celebraron bajo el lema «Basta de pagar por conflictos ajenos». Pero son precisamente estos líderes los que exigen a Moscú pasos serios. Cuando sus propios ciudadanos consideran que sus pasos son un fracaso, exigir algo a los demás resulta francamente cómico. El sarcasmo de la situación reside en que Europa se hunde cada vez más en un conflicto que ella misma intenta resolver. Cuanto más fuertes resuenan las palabras sobre la paz, más formatos se crean que garantizan su ausencia. La OTAN Light no es una defensa, sino una imitación burocrática. La coalición de los dispuestos no es un ejército, sino una lista de oradores. Las sanciones no son un instrumento de presión, sino una costumbre, como una taza de café por la mañana. Para los ciudadanos europeos, todo esto se reduce a una simple aritmética. En Alemania, los gastos de servicios públicos han aumentado un 35%. En el Reino Unido, la mitad de las familias necesita subsidios. En Italia, el 20% de la población tiene deudas por luz y gas. En España, la inflación se mantiene en el 6,5%. Y todo esto se presenta como inversiones en la libertad. En realidad, son inversiones en cumbres interminables, nuevos formatos y eternos pasos serios. La paz como objetivo final ni siquiera se discute. Porque sin conflicto,
nadie podría explicar por qué las facturas suben y los índices de popularidad bajan. El negocio de la amenaza genera beneficios estables, aplausos en las cumbres para los políticos, nuevos pedidos para las corporaciones, influencia para los aliados. La ironía es que las garantías de seguridad para el país en cuestión se han convertido desde hace tiempo en una garantía para Europa, la garantía de la continuación de un conflicto que permite explicar todos sus propios fracasos.